Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Espacio Emocional, aquí a su cafecito emocional. El día de hoy estamos las tres, Perla, Jun y yo, y es un gusto poder compartir con todos ustedes este espacio donde hoy hablaremos sobre la función paterna. ¿Qué es la función paterna y por qué le llamamos función? Eh, ¿Quién quiere empezar? ¿Quién nos quiere dar un contexto? Bueno, pues a mí me gustaría decir primero que nada que todos nosotros somos un cúmulo, por así decirlo, de las identificaciones, ¿no? De las identificaciones de nuestros objetos primarios, que en este caso nos referimos a un objeto primario como papá y mamá, ¿no? Quien está con nosotros desde nuestra muy primera infancia y eso empezamos a identificar partes de ellos y bueno, a partir de ahí nos hacemos, nos creamos nuestra mente. Entonces, hablar de la función paterna es un poco hablar del papel que va a jugar el padre o quien haga esa función, puede ser el abuelo, la misma madre, un tío, ¿no? O sea, no necesariamente es un hombre y no necesariamente es el padre, pero hay una función que de alguna manera lo que tiene que hacer es limitar el goce entre la madre y el hijo, ¿no? Al principio de la vida pareciera que la madre y el hijo son autosuficientes, ¿no? Que solo se necesitan ellos dos para sobrevivir el uno con el otro. Entonces tiene que entrar, digamos, un tercero a limitar ese goce, a decir, ok, esto está bien, pero tiene que entrar siempre alguien más. Ahí es porque si no, lo que podríamos ver más adelante es una inmediatez, ¿no? Gente que quiere todo rápido y que es un goce absoluto y al final lo absoluto no existe, ¿no? Y entonces tiene que entrar alguien a decir, a ver, espérenme tantito, están ustedes dos, pero hay más en el mundo. Entonces creo que de alguna manera esta función, o sea, la madre hace función como cuerpo y el padre hace función con el enlace de lo externo, con la cultura, con la sociedad. Entonces creo que ahí es importante como esa función. Sí, totalmente de acuerdo, Jun. Fíjate que en días pasados, que también hablábamos de función materna con esta Aura, platicábamos acerca de que la mamá tiene esta función del holding, de cargar, de apapachar, de acompañar al bebé, de traducirle sus experiencias y sus emociones conforme va creciendo, pero que también era muy importante decir en alguna ocasión no y empezar con una frustración óptima al niño para irlo acercando, como tú bien dices, a la realidad. Muchas veces la mamá, por este amor desmedido que muchas veces sentimos por nuestros hijos, nos cuesta mucho trabajo decir no. Nos cuesta mucho trabajo decir límites o frustrar adecuadamente a nuestros hijos para que estos se puedan introducir al mundo real, ¿no? Al mundo en el que hay muchísimas limitaciones y ellos tienen que aprender a lidiar con eso. Ahí es donde entra papá. Ahí es donde entra papá a decir, oye, esto no se hace, a poner orden, a poner límites. A papá lo vemos como autoridad, como la ley, como aquel que nos pone horarios, que nos pone disciplina. Entonces, es bien importante la función paterna para que estos pequeños puedan ser funcionales en el mundo real. Sí, y ahorita pensaba como en este momento del inicio de la vida, en donde mamá y bebé prácticamente son uno, ¿no? Hay una conexión muy fuerte y entonces, pensando en una familia tradicional, ¿no? Papá sale, va a trabajar, llega, provee. Entonces, como que le trae, después va trayendo como este mundo exterior, estas noticias del mundo de afuera, al bebé la cultura, las reglas, las normas, y ahí es donde dice, ¿no? Como hace esta división, a ver, mamá y bebé ya no siempre van a ser uno mismo, hay que diferenciar, uno es uno, otro es otro. Por supuesto, es un proceso, lleva tiempo y son momentos poco a poco, pero ahí es donde entra esta función paterna, ¿no? Y también pensaba, ¿qué hacemos en estas nuevas formas de familia? Como, por ejemplo, homoparentales o donde solo hay una mamá o donde solo hay un papá. ¿Se podrá como cumplir estas funciones tanto materna como paterna? ¿Hay alguna dificultad o cómo lo ven? Fíjate, ahorita que estás comentando esto, me acordaba que en algún momento una mamá soltera me decía, es que mi hijo no tiene figura paterna. Y digo, bien, si bien a lo mejor no tienes un hermano, no tienes un abuelo, no tienes un tío o un tío que haga la función paterna, pero sí hay un trabajo que te marca un horario para que entres, para que salgas, que también a través de ese trabajo se cubren necesidades y que provee.
Entonces, cuando nosotros le decimos a nuestro hijo, mi amor, te tienes que quedar aquí porque me tengo que ir al trabajo y tengo que cumplir, a través de eso simbólico también se va marcando una función paterna, porque hay un despegue del niño y de la mamá. Entonces, el hecho de que alguien entre para que haga un corte entre ellos dos, ya sea a través del trabajo, ya sea a través de las amigas, ir a tomar un cafecito con las amigas, ya sea algo que haga ese corte, siempre también de forma simbólica va a ser esa función, de que el niño se tiene que adaptar a que mamá no siempre va a estar y que tiene más vida además de ser mamá, que es hija, que es hermana, que es amiga, que es empleada. Entonces, finalmente eso también puede cumplir una función paterna simbólica. Claro, y lo que tú dices es, o sea, como que obviamente el tiempo, las épocas han ido cambiando, ¿no? Y entonces un poco pasamos de este papá como, ¿no? Que era como la mamá regresiva, como que se quedaba en casa, sumisa, y el papá que decía así, como muy totalitario, muy absolutista, ¿no? Y eso obviamente se ha ido modificando y creo que nos hemos ido acomodando mucho y creo que llegamos a un punto donde el papá ya se está evaporando, o sea, que no está bien, ¿no? O sea, como que pasamos de este papá súper totalitario, autoritario, de aquí se hace lo que yo digo a la hora que yo digo, y todo es pregúntale a tu papá manda, ¿no? O sea, incluso las relaciones de pareja como eran, ¿no? Pues las mujeres tenían que aguantar un montón de cosas y permanecer, y creo que ahora vamos al otro extremo donde parece que la función paterna, otra vez vamos a decirlo como función, no existe, como que ahora el padre se volvió un padre como sumiso, como callado, como no participativo, y entonces creo que tenemos que reencontrar otra vez el equilibrio entre estas dos funciones y que cada función haga lo que le corresponde, ¿no? O sea, a la mamá esto que decía Perla del holding, de contener, de estar, de amamantar, ¿no? También en un sentido simbólico de dar de comer, y el papá que llegue como a decir, no, a ver, no va a ser totalitario, ni absolutista, ni mucho menos, pero aquí hay reglas, ¿no? Aquí hay ética, hay que seguir una cultura, hay que ver hacia afuera, no todo es hacia adentro, también hay que salir, ¿no? Entonces como que sí ha estado, como que quizá nos fuimos de un extremo al otro y ojalá que volvamos a encontrar el equilibrio en las dos funciones, ¿no? Y sí es cierto, y ahora también con estos cambios que mencionas, Jun, también pienso en estos papás que también quieren ser como muy dedicados y ya no es como la parte de, cuando venga tu padre, ¿no? Yo me acuerdo que siempre era, cuando venga, o como el que va a regañar, como el que a él sí se le va a hacer caso, ¿no? Pero ahora estos papás que también están muy involucrados en un cariño, en una cercanía, en un cuidado, en un juego con los hijos, y son como diferentes formas de acercamiento y de nuevas vivencias, ya no tan cortantes tal vez o tan castigadoras, sino como más, pues con más, no quiero decir cariñosas porque no quiere decir que antes los papás no lo eran necesariamente, pero como más de cercanía y de empatía y de estas nuevas formas de relación, ¿no? Y han cambiado los tiempos y justo, como dice yo, ni un extremo ni el otro, como ir encontrando el equilibrio y cómo va funcionando mejor de acuerdo para que los hijos se puedan desarrollar lo mejor posible. Sí, a lo mejor esta es como que sea un papá humanizado y humanizante, ¿no? O sea, no es el prohibir por prohibir, sino es alguien que con su ejemplo, ¿no? Fije como la prohibición y que sea congruente y que entonces él sea testimonio, ¿no? Al final, que dé el ejemplo sin ser un padre perfecto, por supuesto. O sea, no necesitamos un padre perfecto ni una función paterna otra vez perfecta, que sea así, que no se equivoque. No, hombre, tiene que ser un ser humano con todo lo que implica la humanidad, que nos equivocamos, que nos enojamos. O sea, las emociones están ahí y las tenemos que experimentar, no las podemos eliminar de nuestra vida. Las emociones existen y lo que tenemos que hacer es aprender cómo lidiar con ellas, ¿no? Entonces no queremos un papá que no llore porque los hombres no lloran, no queremos un papá que sea humano, que sea alguien que vive la vida como es, ¿no? Y que por supuesto que sí dé ejemplo y que sea testimonio de las cosas, ¿no? Que pueda un poco no prohibir por prohibir, sino enseñar, ¿no? Más que esta cosa como muy absoluta.
Ujú. Sí, tal cual. Siempre los extremos no traen consecuencias muy alentadoras para el pequeño que se está criando. Y dentro de estos extremos o dentro de esta polaridad de la cual estamos hablando, es bien importante que nosotros como mujeres, como mamás, dejemos que la ley del padre entre. Porque si nosotros como mamás no permitimos o devaluamos la función paterna, por más que haya un padre presente y por más que haya abuelo y por más que haya tío, por más que haya una figura paterna física, si como mujeres no dejamos que su ley entre, no va a haber forma. Por ejemplo, que el papá llegue y diga, oye, ven, vamos a hacer la tarea, ponte a hacer la tarea. Y que la mamá, ay, mijito, ni te preocupes, al ratito yo la pregunto en el chat de mamás que me la pasen, tú quédate a ver televisión y yo te lo doy. No te preocupes, no pasa nada. Entonces ahí nosotros como mamá estamos borrando esa autoridad, estamos borrando esa función paterna. Y nosotros también tenemos esa gran responsabilidad de permitir que entre esta función a los pequeños y no devaluarlos y no limitarlos de una forma que pueda llegar a generar una sobregratificación al pequeño, ¿no? Es importante eso también. Sí, es cierto. Y ahorita pensaba un poquito también cuando hay separación de parejas y que se pone mucho en juego, bueno, se pelean obviamente, pero ponen mucho en juego y ponen ahí en el medio al hijo, ¿no? Tanto una parte como la otra, pero sí es muy cierto esto que mencionas que se borra, ¿no? Se quiere borrar, o no le hagas caso a tu padre, o cuando tu padre no sé qué, o siempre está como esta parte de minimizarlo. Y bueno, ni de un lado ni del otro, ¿no? Del lado del padre tampoco es conveniente que se haga esta situación, pero sí, o sea, se da mucho y se pone en el medio al hijo y ese es el problema, es un gran problema porque el que sufre todas estas consecuencias y esta desorganización es el hijo. Si se han fijado, pero hablando un poco de este tema paterno y espero no salirme del tema, como la figura paterna la podemos ver como en la cultura, ¿no? O sea, la iglesia era una figura paterna, el gobierno es una figura paterna, ¿no? Que son instituciones que regularizan, ¿no? O que prohíben o que ponen la ley, ¿no? Y no sé si se han fijado cómo estas instituciones, al igual que el padre, ¿no? O sea, estas instituciones se han ido como corrompiendo de alguna manera y entonces pareciera otra vez esta figura absolutista del padre que era antes, o sea, los gobiernos totalitarios, los presidentes que se reelegían, ¿no? Incluso que las leyes eran así como, pues yo lo digo y ya se acabó, ¿no? Y ahora como fueron a un equilibrio y otra vez se han ido desvaneciendo, ¿no? Poco a poco, y ahora parece que hasta están evaporadas, que incluso la autoridad hace lo que quiere, y entonces ya no es ejemplo, ¿no? Entonces, no solo pasa en lo micro, sino pareciera que estas cosas van pasando en lo macro. Y entonces, al final, estas funciones paternas también se ven en la sociedad, ¿no? Las instituciones que ponen leyes, que regulan, y también cómo se han ido evaporando y cómo se han vuelto, pues, poca autoridad. Ahora un gobierno es un gobierno que incluso no, nos deja mucho que desear, ¿no? Y ahí podemos ver como la evaporación, como si el padre era el que era el ético, el que regulaba, el que, vamos, estaba ahí para decir esto no, o sea, no voy a prohibir, pero sí voy a regular, ¿no? O sea, no hay una regulación, cuando no hay una buena función paterna. Y como bien lo dice Jun, en los trabajos también hay función paterna, cuando hay que cumplir con un horario, cuando hay que cumplir con un compromiso, con una disciplina, cuando hay que trabajar en equipo muchas veces y tenemos que aprender a autorregularnos y tenemos que aprender a llegar a acuerdos. En la parte escolar también, cuando hay directivos que imponen disciplina, que imponen reglas, que imponen ley, que imponen orden, y hay pequeños que lo desafían. Entonces, en diferentes escalas se puede llegar a ver. En la parte académica, en la parte laboral, en la parte de gobierno, en todo básicamente. Entonces, qué importante para nosotros como mamás validar la función paterna desde pequeños, para que cuando sean adultos haya un temor a la ley, no haya un respeto, mejor dicho, a la ley.
Sí, pensaba como esta organización es como que debe encuadrar, como que debe poner los límites claros. Por supuesto, no castigadores, sino como antes, como dices, ¿no? Que antes decían, como, porque lo digo yo, ¿no? Sino es un contenedor, haz de cuenta, pero como amoroso, con cariño, con límites claros y puestos en orden, organizados, pero no laxos, no que pase y que se evaporen y muy líquido y como todo esto que mencionas, Jung, sino que sí debe haber estos límites en el gobierno, en la iglesia, en casa, en el trabajo, en la escuela, donde se ven muy claros y no tan castigadores y tan punitivos, ¿no? Porque también después ya viene este temor y ya le temes a todo lo que es la ley y no te quieres ni equivocar tantito y no quieres fallar tantito porque no vaya a ser que venga el padre a castigarte y de ahí hasta donde se vaya la mente, ¿no? Pero sí que es complicado y que lo decimos aquí, pero sí es cierto, es bien complicado y cómo encontramos el equilibrio y cómo encontramos el punto medio y viviéndolo en el día a día, bueno, pues es difícil, hay que tener como antenitas alertas para ver cómo lo vamos manejando y mediando. Sí, no quiere decir, o sea, es que para que no se preste confusión en nuestro tema, no quiere decir que el padre sea el hombre, bueno, que la función paterna necesariamente sea el hombre, ni que la función materna sea necesariamente la madre, ni que la madre sea la única que apapacha y que contiene y que es amorosa, y que el padre solo es el que castiga. No estamos hablando de eso, estamos hablando de que tiene que haber estas dos cosas, o sea, el amor, la contención, el apapacho, el mimo, el deseo, y también tiene que haber la ley, la regla, el límite. No importa quién haga esas funciones, lo que tienen que existir son las dos. Para que pueda un ser humano crecer pues con una buena salud mental, tiene que haber estas dos funciones, ¿no? Como para que haya una gama de colores, pues tiene que haber, para que haya el 1 y el 10, también hay números intermedios. Entonces, un poco como estas dos funciones tienen que existir en la vida de todo ser humano para que crezca de alguna manera saludable mentalmente. ¿Quién las hace? No importa si es un hombre o una mujer, no estamos diciendo que las mujeres somos las amorosas y que los hombres son la ley. No estamos refiriéndonos a eso, estamos refiriéndonos a dos funciones que tienen que existir en la vida de todos para que podamos crecer de una manera sana, porque si solo existe el goce, la inmediatez, yo te resuelvo, pues no va a ser un ser humano o sea, completo, bien. Si solo existe el castigo, el límite, pues tampoco. Entonces tiene que haber algo de los dos por ahí mezclado y bien mezclado, ¿no? Otra vez, no somos seres perfectos y lo intentamos hacer lo mejor que podemos con nuestras parejas y así, ¿no? Pero al final sí tienen que existir estas dos posturas de alguna manera. Sí, totalmente. Como bien dice Jun, no puede ser totalitario, no puede ser de cierta manera ni muy gratificante, ni muy de cortar el goce, así de forma muy punitiva. Lo que sí considero que podría ser muy importante es que siempre haya continuidad y siempre haya una certidumbre de la forma en cómo estamos aplicando la ley o de la forma en cómo también nosotros como función materna, sea papá, sea mamá, también acompañamos a este niño en su crecimiento y en la parte emocional a que la desarrolle. Y me refiero a certidumbre que siempre se le dé al pequeño una claridad acerca de lo que está pasando. Es decir, si tú cometes alguna falta, siempre va a ser la misma consecuencia. No en mayor grado maximizada, ni en menor grado como si no hubiera pasado nada, sino ante una situación siempre voy a actuar de la misma manera. Entonces, si bien no debe haber polaridad, como bien comentamos, sí debe de haber una certidumbre. Sí, y ahorita perdón, Perla. Ahorita con esto que dicen, es justo donde ya se rompen las leyes, donde ya se rompen las normas, donde no hay este corte, hasta aquí, hay personas que se saltan las normas, ¿no? Y por eso de pronto encontramos en la sociedad, porque no tuvieron esta función y no tuvieron estas funciones en realidad, y roban
o son agresivos, o violentan, o de ahí hasta donde se pueda ir, ¿no? Porque no hay este corte y esta contención y estas reglas claras y normas, tanto internas y en la familia, como a niveles más grandes, sociedad, y por eso es la importancia de esta función paterna. De que siempre haya una consecuencia, siempre haya una contención cuando se transgrede una norma, o sea, cuando se transgrede la ley. Y explicarlo, ¿no? Está pasando esto o hay esta consecuencia porque hiciste esto y esto no se hace. Y siempre que lo vuelvas a hacer, vamos a actuar de la misma manera. No a veces sí y a veces no, sino que siempre hay una continuidad. Sí, que a lo mejor dicho como muy freudianamente, ¿no? Bueno, creo que todos conocemos a Freud, tendría que ver con la castración, ¿no? Con la prohibición del incesto, por supuesto, ¿no? Y como que de ahí viene. No es algo muy simbólico, obviamente, no lo estamos diciendo literalmente, pero de ahí viene, ¿no? De la prohibición del incesto, de, a ver, espérame, hijito, sepárate de tu mamá, ella es mi mujer, ¿no? Y tener también, sobre todo, muy claro nuestro rol en la vida, o sea, somos padres y somos padres, no somos hijos, no somos amigos, ¿no? O sea, creo que de ahí es como esta cosa de antes de ser un papá al que quizá le teníamos miedo, de ahí viene mi papá, la mamá se arreglaba antes de que llegara el papá, como si fuera un papá que no pudiera sentir, no es eso, ¿no? O sea, pues son humanos, pueden sentir, pueden esto, pero también tienen que hacer una diferenciación, ¿no? Que por ahí estaba leyendo yo un autor que decía que gracias a la función paterna también se diferencia una generación de la otra, o sea, no nos volvemos todos amigos de nuestros hijos y entonces nos ponemos a fumar y a tomar y a drogarnos, pues no, obviamente tiene que haber una diferenciación entre quién es quién, quiénes son la autoridad y quiénes son los padres y quiénes son los hijos, porque si todos estamos aquí, pues hay una revoltura que, por supuesto, genera mucho caos mental para el hijo, ¿no? No puede ser así, o sea, siempre tiene que haber quién está acá y quién está acá, como en una ecuación, si estamos todos revueltos, genera caos en nuestra mente. Sí, y es justo ocupar el lugar, ¿no? De padre, de hijo, de hermano, de tíos, o sea, cada quien tiene su rol y cada quien tiene su lugar. Y sí, pensaba en esto cuando muchas, bueno, se da, ¿no? Tanto en hijas con mamás como en hijos con papás y de repente aquí se mezcla, ¿no? Y como si todos fueran amigos o como si todos estuvieran en el mismo nivel y no, si hay o sea, sí hay padre y sí hay hijos y el padre tiene que hacer función de padre y igual la madre de madre, pero no son amigos, no son iguales, no son hermanos. Y ahí está toda esta mezcolanza y hay que tener el límite muy claro, ¿dónde está cada uno de los roles? Así es, como mamá, como función materna, sí te contengo, sí te apapacho, sí estoy ahí para ti, pero soy una autoridad. Soy una autoridad. Y como papá puedo jugar contigo y puedo enseñarte a andar en bici y puedo enseñarte a jugar fútbol y puedo enseñarte un montón de cosas y nos la podemos pasar padrísimo, pero soy una autoridad. Oigan, pues para despedirnos y esperemos que haya sido de su interés este tema, hay muchísimo de qué hablar y para seguirnos un montón de tiempo. Y coméntenos, ¿de qué quisieran escuchar? Ahorita hicimos de la función paterna porque viene Día del Padre en este mes, pero ¿de qué más quisieran escuchar y de qué más quisieran que les platicáramos un poquito? Muchas gracias, Juni, muchas gracias, Perla. Qué gusto que pudimos coincidir. Un gusto, esperamos que haya sido clara nuestra plática y que no se malinterprete con esta onda de, el machismo, el feminismo, no tiene que ver con eso, tiene que ver con funciones, con equilibrio, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que les haya gustado. Así es, muchos saludos y muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo. Gracias a todas, bye. Bye.